Bueno, vamos a conversar con un hombre clave en toda esta discusión, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Andrés Saldívar. Senador, muy buenas noches, bienvenido a CNN Chile. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación acá. Pues. Con el actual escenario, que evidentemente es distinto al del año pasado, ¿alcanza la plata de la reforma tributaria para todas las promesas del programa de gobierno? Mira, el tema es un tema de predicción, porque efectivamente primero hay que preocuparse de lo que nos pasa ahora. La reforma tributaria tenía dos partes. Una parte que se aplicó de inmediato, que son los impuestos que acompañaban la reforma tributaria, la reforma al impuesto a la renta, y la reforma misma del impuesto a la renta, que es progresiva y que entra en plenitud en su aplicación en el 2018. Ahora, en cuanto a los primeros, a los impuestos que acompañaban la reforma, está más o menos rindiendo, no hay problema. Además, ha habido una recuperación por evasión, bastante importante. Porque todo esto que ha pasado con las boletas, todas estas cosas, ha hecho que muchos contribuyentes hayan tomado nota, ¿no es cierto?, y han corregido sus declaraciones. Dicho en términos prácticos, muchos que estaban evadiendo, grandes contribuyentes, se asustaron, parece. No solo grandes, sino que también medianos y pequeños, todos, ¿no es cierto?, tomaron nota, ¿no es cierto?, y seguramente hay un mayor cuidado. Por ese solo concepto, este año vamos a tener un mayor ingreso de 200 millones de dólares, más de 200 millones de dólares, por recuperación de evasión, que también está contemplado en la reforma, pero en términos menores. Pero también nosotros tenemos un aumento de tasa, que también entró a regir y que también ha producido un mayor ingreso. El problema más delicado es lo siguiente, es que al haber menos crecimiento, sobre todo cuando se proyecta, se llama el PIB potencial, o sea, cuánto el país tiene potencia para crecer en el tiempo más largo. Eso es lo grave. Se ve, ¿no es cierto?, que el PIB potencial, que normalmente en Chile bordeaba 5, ha tendido a bajar. Y tiende a bajar, ¿no es cierto?, a radicarse cerca de 3.5. Si eso se proyecta en el tiempo largo, en 4 años eso podría significar casi una reforma tributaria, de menores ingresos. Por lo tanto, llegó la hora de sincerar lo que realmente se puede hacer. Hay que sincerar el tema, ¿por qué? Porque la caída del crecimiento este año, yo personalmente en ese sentido fui más pesimista, se lo advertí primero al ministro Larraín, a Felipe Larraín. Cuando discutimos el presupuesto del año 2013, él proyectó el presupuesto con un crecimiento 4.9. Y yo le hice ver, y en la discusión que tuvimos en la Comisión de Hacienda, que el crecimiento iba a ser menor que 4, o bordeando 4. Y efectivamente tenía la razón. Por lo tanto, ya había empezado un proceso de declinar el crecimiento, que se debían a causas externas, fundamentalmente, a lo que estaba pasando en el mundo. Y que luego, ¿no es cierto?, en el gobierno nuestro se han agregado causas internas. Y eso hace, ¿no es cierto?, que hoy día la tasa de crecimiento proyectada por el Banco Central está entre 2.5 y 3.25. Y el ministro de Hacienda en la Comisión Mixta de Presupuesto que tuvimos hace 2 días, nos hizo ver, ¿no es cierto?, que el crecimiento lo estimaba del orden de 2.5. Y yo incluso he sido un poco más crítico, en el sentido que creo que puede ser más bajo. Y con esa baja tan importante, senador, le reitero la pregunta, ¿no llegó la hora de sincerar que no todo lo que estaba prometido tal vez se va a poder cumplir? El ministro de Hacienda tiene que hacer un ejercicio muy importante en la formulación del próximo presupuesto, que tiene que hacerla aquí a septiembre, donde tendrá que revisar con todos los sectores los recursos que realmente el país va a poder tener por reforma tributaria, por crecimiento menor, etcétera, y lo que significa mayor. Hay una cosa sí que hay que tener presente, que ayuda, que el año 2015 hicimos un incremento del presupuesto que bordeó el 10%. O sea, la masa presupuestaria que hoy día tenemos proyectada para el próximo año es mayor. O sea, si el próximo año el ministro, como tiene que hacerlo, ajusta su crecimiento al crecimiento esperado del 3%, pongamos el caso, y ese 3% sobre la masa tributaria provoca un cierto alivio, pero también hace que el ministro tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, una de las cosas más importantes que tenía este país, desde el año 90 y un poco antes del año 90, es lo que se llama la política de disciplina fiscal, los balances superestructurales. Nosotros dictamos una ley por la cual estamos obligados a respetar el equilibrio fiscal. ¿Se está respetando? Y hoy día sí, está respetándose, porque la norma te permite cierta flexibilidad. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que llegar, el óptimo sería llegar a un balance superestructural el 2018 a 0% de desequilibrio. Bueno, puede ser menos, puede ser un poco más, pero normalmente, ahora, ¿qué es lo que sucede? El ministro tiene que tomar nota de eso, porque hoy día
nos anunció, ¿no es cierto?, que el déficit era el 3% y no el 1,9% que estaba proyectado. O sea que hay que tomar nota, porque si uno no se pone cuidado y sigue aumentando el gasto, y ahí entonces tiene que ser muy claro, aquí hay que ponerle un coto a las mayores expectativas. Hay que tratar de cumplir lo que que se ha comprometido a cumplir, ¿no es cierto? Tenemos todo el tema de la reforma educacional, tenemos todo el tema metido relacionado con el tema de la salud, los temas metidos relacionados con seguridad ciudadana, muchos temas. Pero alguien tiene que ordenar esto como un padre de familia. Si en un momento dado usted es padre de familia, ¿no es cierto?, y le llega, ¿no es cierto?, que el presupuesto tenía un presupuesto mensual de 1 millón de pesos, y le bajan los ingresos, ¿no es cierto?, y le dicen, mire, ahora en adelante sus ingresos van a ser nada más que 800. El padre de familia lo que tiene que hacer es ver cómo redistribuye esto sin afectar las cosas vitales de la vida. Ok, y por ejemplo, la promesa de gratuidad universal en la educación superior, tal como está en el programa de gobierno, ¿es factible cumplirla o eso habría que tal vez matizarlo? No, yo lo que hay que hacer en estos casos, ¿no es cierto?, más que nada es darle gradualidad. Pero la gradualidad está en el programa, es el 70% al final hay que del entender gobierno. más la gradualidad. Es subjetiva. Tú puedes decir que la gradualidad la puedes hacer en 2 años, la gradualidad puedes decirme, yo en estos casos no puedo hacerla en 2 años, a lo mejor tengo que hacerla en 3 años o 4 años. Entonces esa gradualidad hay que buscarla. O sea, no necesariamente cumplir con ese 70% al final de este gobierno. Puede ser que no se pueda llegar a cumplir. Y si no si no se puede cumplir, hay que sincerarlo. Te pongo otro caso, ¿no es cierto? Tenemos otro caso que no es tanto falta de recursos, como sea en el caso de salud. Hay un programa, ¿no es cierto?, llamado el 20-20-20. 20 hospitales construidos, 20 hospitales en licitación y en construcción y 20 hospitales en diseño. Bueno, y se adjudicaron el orden de 1.000 millones. Y se ha demostrado y está demostrándose que no tenemos capacidad de gestión para poder lograr realmente construir todo. Entonces, eso hay que también hacerle una gradualidad. Y lo otro que hay que tener conciencia, ¿no es cierto?, que no basta con construir hospitales, sino que en los hospitales hay que ponerle médicos, hay que ponerle implementos, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy realista. Un ministro de Hacienda, y aquí el ministro de Hacienda tiene que ser el gran director de orquesta, que a todos los ministros, que sus pares, va a tener que decirle, mire, hay que ajustarse a esta cantidad. ¿Lo hizo así el ministro Arenas? ¿Fue el padre de familia o el director de orquesta necesario? No, yo creo que Alberto estuvo en un momento que este tema no estaba en esta posición de tanta crítica. No es que el actual sea responsable, ¿no? Esto venía de atrás. Hoy día tenemos un problema. Hoy día tuvo una mala noticia. Volvió a bajar el cobre. Y si tú revisas la economía mundial, tenemos, ¿no es cierto?, situaciones que no son dependientes de nosotros. Chile es un país que tiene tan abierta su economía que si se resfrían en China, nos resfriamos en Chile. Entonces, si los chinos, ¿no es cierto?, como si yo acabo de estar en China hace 3 semanas o 4 semanas, fui por una reunión parlamentaria bicameral, y nos explicaban los chinos, ellos están con un tema de crecimiento, y están creciendo, ¿no es cierto?, al 7%. Pues quisiéramos nosotros crecer al 7%. Pero el hecho que una economía, ¿no es cierto?, de la magnitud de China, que en vez de crecer al 8%, crezca al 7%, nos impacta a nosotros. Usted lo decía, senador, hay factores externos, como el que usted explica, pero también hay factores internos. Hay factores internos. ¿Esos factores internos son la incertidumbre provocada por la nueva mayoría? Yo creo que no provocada por nosotros. Yo creo que todo proceso de cambio trae incertidumbre. Mire, yo fui ministro de Hacienda, el presidente Frei hace muchos años, el presidente Frei Montalva, y hicimos la reforma agraria, hicimos una reforma tributaria con impuesto patrimonial, hicimos la promoción popular, hicimos una gran reforma educacional, hicimos un montón de reformas. Por supuesto que nos trajo incertidumbre. Y esa incertidumbre lo que hay que hacer es despejarla y ser rápido, no dejar las cosas como pendientes en un hilo, como una espada de Damocles sobre una persona, no sé, entonces la gente dice, no están las reglas claras. ¿Y en eso ha fallado el gobierno? Yo creo que hemos fallado en conjunto. Y yo creo que además muchas veces se arman fantasmas también, porque hay un sector interesado en provocar fantasmas, ¿no es cierto? Decir, mire, la reforma laboral va a provocar tal y tales problemas. Lo importante es sentarse, ¿no es cierto?, a ver que la reforma laboral se haga bien. En materia de reforma tributaria, ¿no es cierto?, nosotros hicimos un trabajo intenso, y yo mismo me tocó participar. Y logramos un acuerdo unánime. Ahora, lo otro que hay que explicar con claridad también es el tema de la reforma constitucional. Pues si no despejamos ese tema, más que en cuanto a procedimiento, en cuanto a contenido. Y dar seguridades. Como si, ¿no es cierto?, se está discutiendo si acaso el derecho de propiedad pueda ser puesto cuestionado. Entonces, hay que ser claro y decir, no está cuestionado.
Pero, senador, ¿cómo se elabora una nueva constitución si se parte que la elaboración de esa nueva constitución ya tiene ciertos temas que no se pueden tocar, como el derecho a la propiedad, por ejemplo? No, yo creo que todo se puede tocar, pero hay cosas fundamentales que el país tiene que tener consenso, salvo que queramos cambiar de esquema económico en este país. Si queremos ser un país, una economía colectivista como la que pasó y que fracasó en el mundo, que es la que nos vendían en su tiempo, ¿no es cierto?, una concepción estatista de la economía, o, ¿no es cierto?, vamos a seguir una economía de mercado. Yo personalmente soy partidario de una economía social de mercado, yo soy un gran partidario del sistema económico europeo, pero también tenemos que tener nota. Los europeos que tenían una economía bastante estabilizada hasta hace unos 5, 6, 7 años atrás, ¿qué es lo que les pasó? Y es lo que no tiene que pasar en Chile, por eso yo insisto en la disciplina fiscal. Los europeos se dejaron llevar, ¿no es cierto?, por una economía de bienestar más allá de lo que el país podía responder. Y entonces, y los griegos, que gran gasto público, pensiones, etcétera. Y llega un momento dado que es igual que la economía personal. Si uno gasta más de lo que tiene, termina mal. Senador, volvamos a Chile y a la reforma tributaria concretamente. Se está hablando de vías circulares o incluso vía proyectos de ley hacer ciertos perfeccionamientos, ajustes, distintas formas de decirlo, de hacer ciertos cambios. Usted estuvo en la reforma tributaria en la famosa cocina, ese nombre que usted acuñó, de hecho. ¿Se reconoce que se cometió algún error, que se hizo mal al menos parte de la reforma? Porque uno se pregunta, como una reforma que todavía ni siquiera se aplica a plenitud, ya hay que cambiarla. Significa que quedó mal hecha, ¿no? Fue un tema, no es que esté mal hecha, fue un tema que se le advirtió desde un comienzo. Yo por eso era partidario de un sistema más bien desintegrado. Yo era partidario de un sistema más simplificado. Era partidario de terminar con el famoso FUT. Era partidario de tomar muchas medidas ante ilusión que podían dar bastante buen resultado. Para recoger la misma cantidad de recursos Bueno, pero se impuso al final por buscar un acuerdo consenso y en eso participó también la oposición. Este sistema que es más complicado. Ese sistema, como es una cosa nueva, que hay que preparar a los funcionarios. Hoy hemos tenido que aprobar en el Parlamento un aumento personal de impuestos internos y ya se están haciendo los concursos. Hay que capacitar a la gente y a los funcionarios que hoy día están, hay que enseñarles de nuevo todo lo que es la forma como se hace la nueva tributación. Entonces, eso conlleva a provocar situaciones, ¿no es cierto?, de cierta preocupación de si se puede aplicar o no a lo que te decía al comienzo. Somos capaces, ¿no es cierto?, que el contribuyente sepa que el sistema funciona. Entonces, como hay que establecer un sistema, sobre todo el sistema de renta atribuida, que era general en la propuesta que se hizo primero por el gobierno, que nosotros la corregimos, es un sistema bastante más complejo. Entonces, eso requiere, ¿qué es lo que requiere? Primero, hacer una situación, ¿no es cierto?, de la que se ha llamado las famosas circulares, que son las instrucciones, como la reglamentación. Luego, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer el Servicio de Impuestos con el personal, ¿no es cierto?, tiene que ver y simular cómo funciona el sistema. Y si en la simulación de cómo funciona el sistema, que hoy día todo es muy automatizado, está todo, ¿no es cierto?, en la informática, etcétera, o sea, facilita también las cosas. Si se ve que hay que corregir alguna cosa, de manera cómo aplicarla, no bajar las tasas, no cambiar el sistema, sino que decir, mire, señor, para esto va a haber que aplicar tal norma. Eso se requiere y eso es la vía, hay que hacerlo. Pero, senador, ¿eso no se debió haber pensado antes? ¿Por qué se elaboró una reforma tributaria que finalmente se reconoce que salió con problemas, que salió con dificultades? Desde un comienzo, cuando lo discutimos, dijimos que íbamos a tener que revisarlo. Y por eso esta reforma tributaria no opera ahora. Esta reforma tributaria opera el año 2018. Claro, pero cuando hablamos de reducir la incertidumbre, aprobar una reforma tributaria que luego hay que empezar a enmendarla, eso genera más incertidumbre. Pero la incertidumbre no se da en cuanto al hecho, ¿no es cierto?, la tasa. Si la incertidumbre es lo que reclaman muchas veces, sobre todo los auditores, ¿no es cierto?, la gente que conoce la auditoría tributaria, lo que están reclamando, ¿no es cierto?, porque no reclaman, están haciendo ver la dificultad que hay, cómo aplicarla. Entonces, eso es lo que hay que corregir y hay que escuchar, ¿no es cierto?, a la gente que sabe sobre estos temas y ver, ¿no es cierto?, si acaso hay un tema que hay que realmente modificar por la vía legal. Yo personalmente ojalá que no lleguemos a la vía legal. Lo que yo te quiero decirle con toda claridad, aquí no hay reforma a la reforma, no hay contrarreforma, como algunos creen pretender o algunos que pretenden explicar, no. Aquí lo que hay que hacer, como esta es una reforma que se aplica el año 2018, hay que hacer paso a paso, ver de aquí a fin de año de qué manera, ¿no es cierto?, el sistema está visualizado que va a operar. Si a comienzo del próximo año vemos que hay algún tema que hay que corregir para que la reforma se aplique y funcione bien, hay que hacerlo. Miren, en la vida no hay que ser
demasiado orgulloso de creer que todo lo que uno hace es perfecto. No. Muchas veces uno tiene que reconocer, ¿no es cierto?, que algunas cosas hay que corregir, que hay que rectificar, que hay que hacerlas de nuevo. Y eso es lo que creo que hay que hacer y no ponerse rojo, ¿no es cierto?, sencillamente, ¿no es cierto?, decir, sí, efectivamente, para lograr esto tenemos que hacer una modificación legal. Senador, hablando de circulares de impuestos internos, ¿qué le pareció esta circular número 10 de impuestos internos en que se ponen los criterios con los cuales decidir si se va a tribunales o sencillamente se sanciona por vía administrativa casos de evasión, que dice que uno de los criterios sea el monto de lo evadido en proporción al total de impuestos pagados por ese contribuyente? ¿No es una vía para facilitar la evasión de grandes contribuyentes y que se solucione todo con multas sencillamente? No todo lo contrario. Yo creo que la evasión no se te produce porque efectivamente eso te produce el rendimiento. Lo que sucede es que aquí hubo una modificación de criterio que había sido histórico. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con algunos tributaristas, ¿no es cierto?, y algunos penalistas. Yo creo que en la modificación de criterio que hizo Impuestos Internos ahora, con motivo en el sentido de hablar de las facturas o boletas ideológicamente falsas, yo personalmente creo que modificó lo que era el criterio. A Impuestos Internos lo que le interesa es recaudar y evitar la evasión. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hasta hace poco, y todavía se sigue aplicando. Si uno presentaba una declaración no dolosamente, una declaración que no correspondía a lo que realmente uno tenía que hacer, porque había hecho, ¿no es cierto?, una boleta que la había aplicado, Impuestos Internos te llamaba y te decía, mire, señor, esta boleta, explíquemela. Entonces, si tú no convencías a Impuestos Internos, creía, y era un gasto no necesario para producir la renta, te decían, bueno, rectifique su declaración. Pero hay casos, formulario 22. Hay casos en los cuales Impuestos Internos había perseguido responsabilidades legales. Caso La Yuret, caso Fragata, en fin, hay muchos casos. Cuando había dolo. Pero no cuando el contribuyente se anticipaba a corregir, ¿no es cierto? Decir, mire, yo efectivamente esto, entonces depositaba el impuesto, las multas, los intereses, etcétera. Claro, pero eso, o sea, si lo pillan, si Impuesto Interno le dice que hizo esto, yo pago y listo, no tengo problemas judiciales. Salvo que haya habido dolo. Si hay dolo, ahí se empieza a configurar el delito. Entonces, eso es un tema, ¿no es cierto?, que seguramente se va a tener que dilucidar en los tribunales. Con ese criterio que usted dice, senador, que considera el criterio correcto, ¿Impuestos Internos no debió haberse querellado en estos casos de financiamiento? Depende de cuáles. Cuando ha habido falsificaciones, en el caso Penta, como habían facturas, ¿no es cierto?, de los parientes, para justificar gastos. Pero en los casos de boletas políticas, le pregunto. Yo personalmente creo, yo en eso estoy en la tesis con Ricardo Escobar, que fue director de Impuestos Internos. Y que es parte de la defensa de ese cuerpo. Es parte, sí. Y yo estoy de acuerdo con la tesis que él ha planteado y que otros tributaristas también han planteado. ¿Y ve que el actual director interino de Impuestos Internos está también en esa tesis? No te podría decir porque no lo conozco al actual director. Lo respeto mucho, sé quién es, pero no te puedo decir si acaso está en una posición o en otra. Pero lo que sí no es cierto que Impuestos Internos sacó este oficio, no una circular, un oficio en el cual explica cómo hacer los procedimientos y además estableció algo que me parece bien, que la decisión de interponer querella o no interponer querella no se decida por una persona, sino que se decida por un cuerpo colegiado de personas. Ahora, con esa tesis, por lo tanto, si se siguiera esa tesis, ¿no habría investigación judicial ni habría querellas contra ninguno de los políticos involucrados en esto? No, yo creo que sí van a seguir haciendo investigación todas las que sean necesarias y ver, ¿no es cierto?, si acaso ha habido, ¿no es cierto?, nuevamente insisto, o sea, que ha habido dolo, si ha habido metido una mala intención de evadir impuestos. Porque lo que sucede, ¿no es cierto?, muchas veces cuando se emite una boleta, es distinto falsificar una boleta o una factura que emitir una boleta. Si tú emites la boleta y quien la emite paga un impuesto y quien recibe la carga como gasto. O sea, hay un tema de compensación. A lo mejor no es la misma, porque a lo mejor este contribuyente está en un nivel de tributación menor que el contribuyente que recibe la boleta, ¿no es cierto? Este es un tema, y yo te lo voy a decir con toda franqueza, y seamos reconocidos, que está generalizado, no solo en la política, está generalizado en general, en el sentido, ¿no es cierto?, de que, no te voy a decir que hay ilusión, que no es, en el sentido de que muchas veces se dan boletas, o se intercambian boletas, para provocarse gastos o disminuciones. Y eso se produce, ¿no es cierto?, también en el mundo profesional. Pero que eso sea generalizado, senador, no significa que no sea ilegal, que no sea evasión. Estoy de acuerdo, es un tema que no debería ser, y por eso es que me parece muy bien que la reforma tributaria hayamos sacado una norma anti-ilusión, que se llama, que es lo que te persigue este tipo de operaciones. Esto es derechamente evasión. Si uno hace una boleta por un servicio que no es real, eso es evadir impuestos. Es ilusión.
muchas veces, porque te permiten hacer un trabajo a ti, y la persona le puedes decir, mire, mi trabajo vale 100. Entonces te dice, pero ¿por qué vale 100? Oye, porque una relación profesional, mire, yo pacté 100, y mi trabajo vale 100, yo pagué mis impuestos por 100, ¿ah? Y el otro carga su gasto por 100. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy día, en todas partes, y aquí también, en los canales, los profesionales hacen sociedades profesionales, y todos han hecho, y está permitido. No todos, no, pero gran parte tienen. Y está permitido. Está permitido. Pero eso, senador, es por trabajos reales, efectivamente realizados, que es distinto a una boleta para simular un trabajo que no se hizo. Pero una manera de pagar menos impuestos. Es una manera, no sé, y es legítimo, porque así está establecido, no sé, se permitía. Entonces, aquí hay un tema que hay que corregir. Yo, como ser metido aquí, hay un tema que fue bastante positivo en relación a recaudación tributaria y a control de evasión, que fue la factura electrónica. Pero, senador, para quedarnos en este tema, hay el impuesto interno, ya se creyó en los casos Pente, SQM, hay otra serie de empresas que también entregaron dinero a cambio de boletas que no tienen justificación para sus gastos y que están pendientes de una determinación de impuestos internos. Es un problema que ahí no puedo decirte nada, que es lo que hacer impuestos internos. Pero ¿debería querellarse impuestos internos siguiendo esa lógica o no? Impuestos internos tiene él que resolver. Yo te digo, mire, eso es un tema que tiene un problema, yo no voy a resolverlo yo. Impuestos internos, él tiene que analizar cada caso y llegar a la conclusión si acaso lo que va a intentar como querella efectivamente tiene fundamento y realmente constituye un delito. Porque lo que no puede hacerse, y por eso que es delicado, que haya, ¿no es cierto?, querellas que después terminen en un fracaso. Es decir, que terminen, no te voy a decir que el mismo caso que el caso de bomba, ¿no es cierto?, que tú lanzas una querella sin tener la suficiente justificación. Entonces, la obligación de impuestos internos, de acuerdo con la normativa, existen 2 artículos de la ley del Código Tributario que determina los procedimientos, cuándo hay delito, cuándo no hay delito. Tiene que aplicar esa norma. Si hay delito, tiene que denunciarlo. Y tiene que hacerlo, y la Fiscalía en ese momento tomará las acciones correspondientes. Y según su interpretación, en los casos de los políticos que han emitido estas boletas o que las han emitido a través de terceros, no hay delito. Yo personalmente, que yo no soy juez, eso lo va a resolver seguramente los tribunales. Lo que yo insisto en que yo soy yo creo en la tesis que reclamó Ricardo Escobar y otros. Yo siempre he sido esa tesis de mucho tiempo. O sea que la emisión de boletas, aun cuando haya sido financiada para financiar campañas, si acaso el impuesto interno intenta la recuperación por la vía administrativa, es un problema que tiene que resolver los impuestos internos. Si ha habido dolo, impuestos internos que tendrá que calibrarlo y tendrá que decidirlo. Y, senador, ¿usted ha hecho ver esta opinión o ha preguntado por algún caso en particular al Ministerio de Hacienda o a impuestos internos durante este proceso? No me corresponde. Yo normalmente tengo que hacer las cosas que corresponden en general a los temas que tratamos en el Senado. O este es un tema, por supuesto, de comentario diario. No sé qué es lo que está pasando. Por lo demás, si uno lee los diarios, hoy día tú en la mañana tienes 2 páginas dedicadas a este tema y 1 página y media a otros temas más importantes, ¿no es cierto? Pero que también tienen trascendencia. Senadora Teresa Aldívar, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, gracias. Buenas noches. Gracias.